Bien, vamos entonces en esta lección a ver el tema de los sujetos del entorno de aprendizaje virtual, es decir, cuáles son las personas que están involucradas principalmente en un entorno EVA como tal. Entonces, primero, los adultos son los principales participantes de las propuestas de formación en entornos virtuales. Es por ello necesario perfilar cuáles son sus características como estudiantes, sus motivaciones, resistencias y obstáculos para el diseño del entorno virtual del aprendizaje. Primero, tener claro que normalmente un EVA está enfocado a los adultos, aunque hoy en día pues no tan necesariamente puede ser eso, porque también encontramos entornos EVA muy especializados para niños como tal, pero siguiendo bajo este parámetro, tenemos que tener en cuenta cuáles son el tipo de características que como estudiante la persona va a tener. Por eso dice aquí qué es lo que lo motiva a estudiar bajo este entorno, qué resistencias tiene la persona en cuanto al entorno y cuáles son los obstáculos. Y de esa manera, pues nosotros conocer esto y pues hacer lo mejor posible con el diseño del entorno para que la persona pues tenga un manejo lo más positivo posible. Trabajar en EVAS propone una desestructuración de roles. Cuando hablamos de desestructuración de roles, estamos hablando de estructurar nuevamente cada uno de los roles que hay de por medio. Los estudiantes sabemos que son agentes activos en los procesos de aprendizaje, mientras que los profesores se presentan como moderadores y facilitadores de la apropiación del conocimiento. Aquí en este párrafo hay dos cosas interesantísimas que es primero, los estudiantes hacen parte de un agente activo como tal y el profesor, el instructor, es un moderador y un facilitador en que en la transmisión o en la apropiación de los conocimientos hacia el estudiante. En este contexto, el alumno pasa a ser el protagonista del proceso de formación, un investigador que activamente busca información, la analiza y es capaz de incorporarla a proyectos en grupos o individuales, con la finalidad de acrecentar el acervo de aprendizaje involucrado en el método. Entonces, aquí el ente o la persona que cumple el rol casi que más importante como tal es el alumno, porque es el protagonista del proceso investigativo, el proceso de aprendizaje. Y pues obviamente hoy en día estamos bajo un enfoque investigativo, el cual hace pues búsqueda activa de la información y debe incorporarla, debe utilizarla en proyectos. Estamos claros que los proyectos son aquellos que nos van a permitir que la persona pueda afianzar pues la información compartida y obtener cierto nivel de experiencia a futuro con las cosas que la persona vaya a tener. Un aspecto que conforma además el rol del estudiante es el de ser agente de reflexiones permanentes. Y esto es importantísimo. El estudiante normalmente no se trata de que simplemente reciba conocimientos, sino que es una persona que hace de agente de reflexiones, de análisis de toda la información que está recibiendo y esto pues obviamente es permanente porque es un proceso evolutivo que va impartiendo conocimiento y que debe ser constantemente analizado. La reflexión como componente esencial en la construcción del conocimiento que es necesario articular con la reflexión sobre el propio ejercicio. La reflexión en la propia acción a través de la objetivación y el análisis del propio desempeño es esencial para que el aprendizaje ocurra. Así que es importantísimo esta parte de la reflexión. Es el componente más importante en que en la obtención, en el desarrollo, es decir, en la construcción del conocimiento como tal. El escenario es el campo de acción en el cual el estudiante justifica las razones de su accionar, las estrategias elegidas y usadas como base de la construcción del conocimiento y de la metacognición. ¿Qué es la metacognición? Es la capacidad de autorregular los procesos de aprendizaje. Entonces, aquí tenemos algo importante y es que lo más importante es el área o el campo de acción donde el estudiante pues realmente va a justificar las razones del accionar, de cuáles son las estrategias que le ha elegido y qué es lo que va a usar con la base de la construcción del conocimiento. Entonces aquí es fundamental el accionar o lo que el alumno como tal esté pensando en cómo va a desarrollar ese conocimiento que está desarrollando. Ahora, por su parte, y esto tiene que ver ya con el instructor, el profesor,
se va a transformar se transforma de expositor en orientador y diseñador de medios, objetos de aprendizaje y métodos. Hoy en día el profesor no simplemente es una persona que pasa y pasa conocimiento, sino que se convierte más bien es en un orientador y un diseñador, ¿ok? ¿Un diseñador de qué? De los medios, que es el que utiliza para que la persona o el estudiante pues tenga un correcto aprendizaje del entorno que está recibiendo, del aprendizaje como tal que la persona está recibiendo. La utilización adecuada de los entornos virtuales de aprendizaje hace que los docentes tengan la opción de comunicarse con el alumnado haciendo uso de herramientas y lenguajes técnicos y tecnológicos familiares, que le permitirá crear ejercicios y actividades para posteriormente aprovecharlas para un residuo sociocognitivo. Entonces, aquí es lo importante que la persona pueda manejar o utilizar de manera adecuada los EVAs, los entornos virtuales, porque hace que los docentes pues tengan la forma de comunicarse con el alumno y el uso de las herramientas y los lenguajes pues hace que la persona pueda enfocarse de manera correcta en el aprendizaje que está recibiendo, es decir, el aprovechamiento, estamos hablando aquí del aprovechamiento máximo de un EVA. El modelo de entornos virtuales de aprendizaje ofrece un proceso que se centra en las actividades que ha de realizar el alumno para poder construir su propio conocimiento. Aquí, si le ponemos atención, lo importante es esto, lo más importante aquí, una serie de actividades que tiene que realizar ¿quién? El alumno. ¿Para qué? Para poder construir su propio conocimiento, es decir, realizar correctamente el aprendizaje de lo que se está buscando. Pero esto es fundamental siempre y cuando el EVA, el modelo virtual, está correctamente diseñado. Por tanto, y ojo con esto, las bases de este aprendizaje se centran en que el estudiante colabore, participe, comparta e incluso que cree. Por esta razón, decimos que es un aprendizaje donde el alumno es el centro. Claro, el alumno es el que va a recibir toda la información, todo está centrado en base a quién, al estudiante. La idea es que no sea algo pasivo, sino que sea algo activo, ya lo dijimos, y de esta manera el estudiante pueda colaborar, pueda participar, pueda compartir e inclusive crear cosas dentro del mismo entorno que es para beneficio propio y para beneficio de los compañeros de la clase. Entonces, es por eso que se dice que es el alumno el centro de todo el entorno como tal. Un alumno activo es el que necesitamos en el entorno virtual de aprendizaje nosotros. Al utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, lo que se conoce como las TIC, el alumnado se implica más en el proceso de aprendizaje, lo que hace que se desarrollen habilidades en el manejo de entornos tecnológicos y virtuales. Entonces aquí es importante que el alumno esté 100% implicado en todo este proceso. Como sea, él va a ser el más favorecido. Además, que estos estudiantes mejoran el rendimiento ya que se crean aprendizajes significativos. Esto es claramente importante porque es lo que hace que la persona realmente aprenda y le saque provecho a la capacitación o el aprendizaje que está recibiendo. Ahora, como se ha nombrado antes, es un proceso centrado en el alumno, ¿ok? Es el centro de todo. Pero también aparece el rol del profesor, que es importantísimo. El profesor cumple un rol de facilitador. El profesor propone, gestiona y diseña situaciones para que los estudiantes alcancen los objetivos propuestos del proceso de enseñanza de aprendizaje. Entonces, aquí la clave viene siendo para que el proceso sea correctamente entregado al alumno, que el profesor sea un facilitador, ¿ok? El cual gestiona y diseña las situaciones para que el alumno llegue a su objetivo principal. El profesor crea oportunidades de aprendizaje para que el alumno sea quien las resuelva. Claro está, obviamente, que si el alumno tiene problemas en la forma de cómo resolver, pues aquí entra el rol del profesor como, vuelvo y repito aquí, facilitador. Bien amigos, con esto entonces damos por terminada esta lección.